Si lo sabe, cántenlo conmigo. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Vamos a entrar a la palabra. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Mateo capítulo 1 versículo 21. Si tiene ahí su boletín, allí pues ahí nos dice la cita. Mientras los jóvenes, los niños, no sé quiénes van a pasar allá con las muchachas. Pero lo invito en reverencia a la palabra de Dios a abrir su Biblia en Mateo capítulo 1, capítulo 1, versículo 21 al 23. Si le invito a ponerse de pie en reverencia a la palabra. Y así estaremos dando lectura a estos versículos. Mateo capítulo 1, versículo 21, 22 y 23. Gloria a Dios. Vamos a estar hablando acerca del propósito de Jesús nacido en el mundo. Mateo 1:21 dice de la siguiente manera: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es o que significa Dios con nosotros. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Dios, en este día. Gracias, Señor, te damos en este tiempo tan especial, tan importante, Señor, para nosotros. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu hermosa presencia en nuestras vidas. Porque a pesar, Señor, de nuestras faltas, a pesar de nuestras iniquidades, a pesar de nuestras irresponsabilidades, a pesar, Señor, de nuestra humanidad pecadora, Señor, tú has tenido misericordia y estás con nosotros. Gracias, Señor, te damos en esta hora. Te ruego, Padre Celestial, Señor, que unjas mis labios, Señor, con el carbón encendido del fuego del Espíritu Santo, y que en esta hora, Señor, tu palabra sea recibida. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Tome lugar, amado hermano. La necesidad más grande del hombre. Siempre ha existido en el mundo la creencia en muchos dioses. Siempre ha habido muchas religiones. Siempre han existido cientos de religiones. Hoy en día hay cientos de religiones en todo el mundo. El hombre siempre ha creído en la existencia en otros dioses. Y a pesar de tantas religiones, la pregunta es ¿cómo saber cuál es la religión verdadera? Para resolver esta situación necesitamos saber primeramente cuál es el Dios verdadero. Necesitamos primeramente saber cuál es el Dios, el único y verdadero Dios. Primeramente, la Biblia significa libro de libros. Es el libro que está por encima de todos los libros. La Biblia es el único libro que confirma
la existencia de un Dios verdadero. La Biblia confirma la existencia de Dios y de cómo Dios prometió a su pueblo Israel que enviaría a su hijo unigénito al mundo para salvar al hombre de sus pecados. Jesús, el Salvador del mundo, el Dios verdadero, es un Dios de amor, hermanos. Nuestro Dios verdadero es un Dios de amor. No es un Dios de odio. No es un Dios de maldad. No es un Dios que odia. No es un Dios que no hace justicia. Al contrario, nuestro Dios es un Dios de justicia y que castiga el pecado, puesto que es un Dios santo. Dios, nuestro Dios, es un Dios santo. Aleluya. ¿Qué caso tendría que tuviéramos un Dios que inculca a sus hijos, que inculca o que enseña a sus seguidores a la violencia, a la maldad, al pecado, a odiar al prójimo? Con un Dios así, yo creo que ¿qué caso tendría el hombre? ¿Qué clase de vida tendría el hombre con un Dios de odio? ¿Qué clase de paz tendría el hombre? Ni siquiera tendría el hombre la capacidad de alcanzar una paz en su corazón. ¿Qué caso tendría un Dios que no se preocupara por ti? ¿Qué caso tendría un Dios que no te quisiera perdonar tus pecados? Si Dios es un Dios de amor, es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Un Dios que envió a su Hijo unigénito para demostrarle al mundo lo mucho que Dios amaba al mundo. Jesús vino a sacar y a rescatar lo que se había perdido. Y vino a rescatar lo que se había perdido en una forma pacífica, muriendo crucificado en una cruz. Y dice la Biblia que cuando fue llevado al matadero, dice que Jesús no abrió su boca. Pacíficamente fue crucificado. Todo ser humano, escuche, amado hermano, todo ser humano fuimos creados por ese único Dios verdadero y santo. ¿Quién? El Dios de la Biblia, el Dios de la Escritura, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Por tanto, debemos reconocer que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Y debemos reconocer también que el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos separa de ese Dios que nos ha creado, que lo ha creado a usted y que me ha creado a mí. Todo pecado nos separa de Dios. El pecado lo separa hoy en esta vida y lo separa después de esta vida, en la muerte. Su palabra dice en Romanos capítulo 3, versículo 23. Si tiene su Biblia, si no la tiene, allí está la escritura en la pared. Romanos capítulo 3, versículo 3. Dios le habla a todo el mundo, a toda la humanidad, no solamente a los cristianos, no solamente a los creyentes. Dios le habla a todo el mundo. Y dice Dios: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están fuera de la gloria de Dios. Todos, judíos, gentiles, americanos, mexicanos y japoneses, todas las naciones, todos los hombres, todas las mujeres, todos están destituidos, están fuera de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado delante de Dios. Y el pecado nos separa de la gloria de Dios. O sea que por nuestros pecados no merecemos vida eterna. No merecemos ir al cielo por nuestros pecados. Pero Dios, en su grande amor, en su gran misericordia, por lo que Él creó, nos dio un regalo: a su Hijo Jesucristo. A su Hijo Jesús. Dios nos ha dado el regalo más grande, el regalo más hermoso.
Y no tan solamente envió a su Hijo, sino que envió la forma de reconciliarnos con Dios. Vayamos nuevamente a la escritura, al libro de Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 5, versículo 8, que mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quién? Para con la humanidad. No solamente los que vienen a la iglesia. Dios muestra su amor para con el mundo, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Allí está la forma de reconciliación, para regresar nuevamente a esa esperanza que teníamos con Dios. Allí está la esperanza de vida eterna. Por eso es que en Mateo capítulo 1 versículo 21, el versículo que leímos, decía que Dios, Jesucristo, nacería de una virgen que salvaría al pueblo de sus pecados. Salvaría al pueblo de sus pecados. O sea que a esto tiene sentido ahora. O sea que el que nos salva es Jesús. No es la religión la que nos salva, el que nos salva es Jesús. Es Jesús. Él me vino a salvar a mí. Él me vino a salvar a ti. Él vino a salvar a tu familia. Él vino a salvar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Es Jesús el que vino a salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa. Todos hemos pecado. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesús, que es el que salvaría a su pueblo de sus pecados. O sea, todo aquel que viene a Jesús y se convierte a Jesús, se convierte en parte de su pueblo. El que no quiere nada con Jesús no es pueblo de Jesús. Romanos capítulo 6 versículo 23 sigue diciendo la escritura: porque la paga del pecado es muerte. Lo que merece el pecado es muerte. Dice, mas la dádiva de Dios, pero lo que Dios da, lo que Dios ofrece es vida eterna en Cristo Jesús. O sea que tenemos el hombre, si quiere escoger y seguir obsesionado o viviendo en el pecado sin venir a Cristo, puede hacerlo, pero tendrá conciencia que Dios no nos está engañando, y Dios nos está diciendo que la paga del pecado es muerte. El hombre puede seguir en pecado si quiere, pero le espera la muerte eterna, o sea, separación de Dios, o sea, el infierno. Eso es lo que dice la escritura, no es lo que digo yo, es lo que dice la Biblia, es lo que dice el Dios verdadero. Sin embargo, aquí está la oferta, lo que Dios da, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo Jesús, no está en nadie más. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. O sea que si tú estás en Cristo, tienes vida eterna asegurada. Si permaneces en Cristo, tienes vida eterna asegurada. Es solamente a través de Cristo y por Cristo Jesús. ¿Por qué por Cristo Jesús? Porque Cristo es el que murió por ti en la cruz del Calvario. No fue Buda el que murió por ti. No fue Mahoma el que murió por tus pecados. No fue Santa Claus como lo conocemos, que es solamente una leyenda. No es el Papa. No es ni la Virgen María que murió por ti. No es ni el apóstol Pablo, no es ni José, no es ni tu pastor, sino es Cristo Jesús, el que murió por tus pecados y por los míos. Aleluya. Es Jesucristo el que te da vida eterna, el que por medio de él tienes entrada al cielo a través de Cristo Jesús. ¿Y cómo es esto, pastor? Si yo todo el tiempo he creído en Dios, ¿cómo está eso? Vayamos a la Biblia, sigamos con la Biblia. Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10. Dice la palabra de Dios que si confesares, que si lo haces, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que si confesamos que Buda es el Señor, que si confesamos que el Papa es el Señor, que si confesamos que la Virgen es el Señor,
que si confesamos que el apóstol Pablo es el Señor, que si confesamos que el pastor es el Señor, no, que si confesamos que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, porque si no lo crees en tu corazón, ¿cómo lo vas a confesar? Una confesión es algo que está dentro del corazón. Si crees en Jesucristo como el Hijo de Dios, si crees, confesar es con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que es Dios quien le levantó de los muertos, será salvo. Ahí está la escritura. O sea, Dios nos está dando una salida. Dice, porque, versículo 10, porque con el corazón se cree para hacer justicia. Dios va a hacer justicia de acuerdo a tu fe. De acuerdo a tu fe, tú serás salvo o tú no serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confiesas para salvación. ¿Está conmigo, hermano? Mateo capítulo 10, versículo 32. Mateo capítulo 10, versículo 32. Porque es importante que nosotros confesemos a Jesús delante de los hombres. No es tan solamente decir o voy o hago, sino que con nuestra actitud, con nuestros hechos, con el corazón, con nuestros labios, con nuestra vida, nosotros confesamos diariamente delante de los hombres que Jesucristo es nuestro Señor. Es importante, note lo que dice Jesucristo aquí hablando. A cualquiera, pues, cualquiera, hombre o mujer, esclavo o amo, judío o griego, cualquiera. Es para todo mundo, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres. Yo también le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. El que delante de los hombres confiese que Jesús es su Señor, dice Jesús, yo también le voy a confesar delante de mi Padre que está en los cielos. Pero el versículo 33 agrega el Señor y dice, pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo lo que voy a hacer yo también es que yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso es importante confesar que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es nuestro Señor, aleluya. Por eso es que una vez que lo confiesas, una vez que lo recibes en tu corazón, amado hermano, ya estás en paz con Dios. Ya estás en paz. Qué bonito es cuando estás en paz con alguien. Cuando estás enojado con tu esposa, pero luego hay reconciliación, luego hablas, luego hay un acuerdo, hay un perdón. Respiras una paz hermosa. Cuando estás enojado con alguien, con tu hermano, con tu hermana, con tu madre, con tu hijo, con tu hija. Pero luego que haces las paces, luego que hay una reconciliación, respiras una paz. Por eso es que una vez que conoces a Jesucristo, una vez que le confiesas, hay una reconciliación de tú y Dios. Y tus pecados te son perdonados. Y porque tus pecados son perdonados, ahora puedes respirar de una paz con Dios. Hay una reconciliación, aleluya. Ahora puedes decir, Dios vive en mí. Por eso es que dice la escritura en Mateo capítulo 1 versículo 23, dice, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Cómo sabemos que es Dios con nosotros? ¿Cómo podemos decir que está Dios con nosotros? Número uno, Jesús mismo es Dios. Jesús mismo es Dios, el que habitó entre nosotros. Estamos celebrando o estamos en el año 2015, a punto de terminar el año 2015. A mucha gente le he preguntado de dónde se empezó a contar el año 2015, a partir de Adán y Eva.
¿A partir de dónde? Mucha gente no sabe que se empezó a contar desde el momento en que nació Jesucristo en la tierra. Hace 2015 años aproximadamente, porque los años del calendario judío y el calendario de nosotros tiene una diferencia y ello, pero estamos contando 2015 años. Hace 2015 años que Jesucristo nació en el mundo y comenzó su ministerio, hizo milagros. Dios con nosotros, estaba Dios con el mundo. Dios encarnado. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Dice Juan, y vimos su gloria. Vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, como el único Dios verdadero. Lo vimos lleno de gracia, lo vimos lleno de verdad, lo vimos lleno de poder, lo vimos con autoridad sobre las huestes de maldad, sobre el pecado y sobre la muerte. Estuvo Dios con nosotros. Pero dijo el Señor Jesús: aquí estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. Aleluya. En esto sabemos, amado hermano, que está Dios con nosotros. Aleluya. Por eso, si ahora has confesado que Jesucristo es el Señor de tu vida, si lo has recibido en tu corazón, si vive en tu corazón, entonces Dios va a hacer un cambio espectacular en tu vida. Dios vino a hacer cambio. Dios vino a transformar. Hay una transformación interior, hay un cambio de actitud, hay un cambio de parecer, hay un cambio de pensamiento, hay arrepentimiento de pecado. Y entonces comienzas a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso es Dios con nosotros. Eso es Dios con nosotros. Tu alma está en paz con Dios, te gozas, hay una tranquilidad interior que nunca antes habías experimentado. Nunca antes habías experimentado lo que era el perdón de tus pecados. Muchos ni siquiera sabían que eran pecadores, porque no sabían qué era el pecado. A mí me han preguntado: ¿y qué es el pecado? Pero cuando has recibido a Jesús, empiezas a experimentar un cambio en tu vida. Nadie puede decir que no a esto. Nadie puede decir que no. Ahora sus oídos, los oídos suyos, cuando es transformado por Dios, ahora sus oídos están atentos a la voz de Dios. Ahora Dios le empieza a revelar muchas cosas. Ahora empieza a entender muchas cosas que antes no entendía. Es Dios haciendo una transformación, es Dios haciendo un cambio. Hay un gozo interior que no sabe cómo explicarlo. Eso es Dios con nosotros. Él ha prometido estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, porque no nos ha desamparado. Ha dejado el Espíritu Santo con nosotros. Dios con nosotros. Mire, hermano, mucha gente ha experimentado la sanidad física. Mucha gente ha experimentado lo que es la sanidad. Dios con nosotros se manifiesta también a través de la sanidad física. Eso es Dios con nosotros. ¿Cuántos testimonios hemos nosotros escuchado, amado hermano, de gente que ha sanado de cáncer, gente que ha sanado de diabetes, les ha quitado sus tumores? Yo mismo, Dios me ha sanado de esterilidad. Yo mismo soy un testigo del poder de Dios en mi vida, porque Dios mismo ha sanado mi vida. Dios ha sanado a mi esposa, aleluya. Gente ha sanado de enfermedades raras. Lo que la ciencia no puede hacer, lo puede hacer Dios. Aleluya. Por eso es Dios con nosotros. Cuando eres sanado físicamente, eres sanado. Dice la Escritura que por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Cuáles llagas? Las llagas de Jesucristo, cuando murió en la cruz del Calvario, los azotes, los clavos y todo lo que el Señor Jesucristo sufrió. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Hoy en día somos sanados por las llagas de hace 2000 años atrás.
Eso es Dios con nosotros. Cuando hay sanidad, cuando podemos ver en el mundo la sanidad que el mundo sana, hay testimonios de que gente ha sido sanada, de que Dios ha hecho un milagro en su vida. Eso es Dios con nosotros. Aleluya. Cuando eres sanado, cuando eres restaurado, cuando hay un cambio de vida, aleluya, gloria al Señor. Claro que hay cambio, claro que hay cambio, aleluya. Ahora puedes hacer ciertas actividades que antes no podías hacer. Por eso dice la escritura que cuando Dios sanó a aquel paralítico, a aquel cojo, después podían alabar a Dios y podían correr y podían hacer cosas que nunca antes habían podido hacer. Hay cambio. Cuando Dios te sana hay cambio. Y no tan solamente la sanidad física, sino la sanidad espiritual, la sanidad del alma. Dios te sana el alma y hay un cambio en tu vida, aleluya. Hay un cambio de actitud. Pues antes vivías sin esperanza, pero ahora en Cristo, ahora tienes una esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Si continuamos en esta fe en Cristo Jesús, tenemos esa esperanza de vida eterna, aleluya. Y el infierno no tiene derecho, no tiene potestad, no tiene parte en tu vida. Aleluya. ¿Sabe cuál es la necesidad más grande del hombre? La necesidad más grande del hombre no es el dinero. La necesidad más grande del hombre es el perdón de sus pecados. La necesidad más grande del hombre es la salvación de su alma. Eso es la salvación. Eso es la necesidad más grande del hombre. Por eso el regalo más grande de Dios que Dios ha dado al hombre ha sido su Hijo Jesucristo, el Salvador del mundo, Dios con nosotros, Emmanuel. ¿Por qué cree que decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí? Usted se analiza la vida del apóstol Pablo, todo lo que hacía, y pensaba que estaba bien. Andaba detrás de los cristianos, los perseguía, los azotaba, los metía en la cárcel y hacía que los apedrearan y cuando. Y él creía que eso estaba bien delante de su religión. Pero cuando tiene un encuentro con Dios hay un cambio y se convierte en el gran apóstol Pablo, escritor de muchas epístolas. Por eso la gente cuando puede ver a Cristo en ti, es cuando ha cambiado tu carácter, es cuando ha cambiado tu actitud. Es cuando ahora miras, tienes una forma de ver diferente. Ahora miras el pecado, ahora sí sabes que es pecado. Cambia tu forma de hablar, cambia tu forma de pensar. Eso es Dios con nosotros. Le da un aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Eso es Dios con nosotros. Es el poder de Dios actuando en la vida del ser humano pecador. Por eso es que el que tiene a Jesucristo en su corazón no hace drogas, dejó de fumar, dejó de maldecir, dejó de hacer esto, dejó de hacer lo otro, ha cambiado su vocabulario. No somos perfectos, pero estamos en el camino correcto, estamos en el camino perfecto, estamos en el camino de la salvación, aleluya. Todavía tenemos alguna que otra falta, pero estamos en el camino correcto, estamos en el camino perfecto, aleluya. ¿Sabe que aún por ser cristiano a mucha gente le caemos mal? Hágase cristiano y verdad que nadie lo quiere. Hágase, santifíquese más y verá que menos lo quieren. Eso es cierto, hermano. Eso es cierto. Pero ¿qué nos preocupa a nosotros si nos quieren o no nos quieren? Con que me quiera Cristo, con que me quiera el Señor Jesús, con que Dios esté con nosotros, aleluya. Pero si aquella persona que no te quiere, aquella persona que siempre está hablando pestes de ti, llega a conocer la verdad, llega a conocer a Cristo, le aseguro, amado hermano, que cambia y va y le pide perdón.
Ahí le pide perdón. Amén. ¿Sabe lo que le hicieron a Jesús? Jesús lo abofetearon, lo azotaron, le escupieron, le dieron bofetadas, le pusieron una corona de espinas como una burla. Oh, si tú eres el rey de los judíos, aquí está tu corona. ¿Sabes? Sangrando. Si eso le hicieron a Jesús, amado hermano, no espere que lo amen a usted también. Además, Jesús dijo, lo van a aborrecer si se hace cristiano. Por eso mucha gente no quiere hacerse cristiano. Juan capítulo 1, versículo 14. Dios encarnado. Dios en la persona de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. El verbo está hablando de Jesús. Jesús es el verbo. ¿Sabe lo que es el verbo? Esto que estoy hablando, lo que sale de mi boca, lo que usted está oyendo, eso es el verbo. Eso se hizo carne. ¿En quién? En la persona de Jesús. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, Jesús, y vimos su gloria, vimos su poder, vimos cómo hacía milagros, vimos cómo sanaba. Eso lo dejó a la iglesia de Jesucristo para que siguiera con el hacer milagros, con el hacer sanidades, con expandir su palabra. Vimos su gloria como gloria del unigénito, el único del Padre. ¿De quién? Del Padre Dios. Y lo vimos lleno de gracia y lleno de verdad. Aleluya. ¿Sabe, amado hermano, que si Dios no hubiera enviado a su Hijo Jesucristo a morir por los pecados del hombre, el mundo todavía estuviera en tinieblas, en oscuridad? ¿Qué quiere decir, pastor? Que no habría luz, que estuviera todo oscuro, no hubiera sol. No, de una oscuridad espiritual en pecado. El mundo viviera todo el tiempo en guerras, en maldad, en abuso. El pecado estaría desenfrenado en su totalidad. Pero el mundo viviría sin esperanza, sin paz y en un tremendo caos. Pero como Dios es nuestro Dios, el único Dios verdadero, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Ese es el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad, que Dios ha dado al mundo. Jesús, su Hijo amado. Aleluya. Es el regalo que Dios dio al mundo. Jesús es el motivo de la Navidad, hermano. Dios con nosotros, que vino a nacer en el tiempo ideal, en el tiempo perfecto, en el tiempo exacto, cuando el mundo más necesitaba de Dios. Cuando el ser humano, cuando la humanidad, cuando el hombre más necesitaba de un Salvador. Porque lo más serio, escuche, lo más serio, lo más necesario que necesita el hombre es el perdón de pecados. No es dinero la necesidad más grande del hombre. La necesidad más grande del hombre es el perdón de sus pecados. No son las riquezas la necesidad más grande del hombre. La necesidad más grande del hombre es la salvación de su alma. No es el poder lo que el hombre necesita. No es la fama la necesidad más grande del hombre. Lo que el hombre más necesita es el perdón de pecados. No es la tecnología la necesidad más grande del hombre. La necesidad más grande del hombre es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios revelada al hombre. Eso es lo que el hombre necesita. Por eso es que Dios, como sabe todas las cosas, Dios envió a su Hijo unigénito, a su único Hijo, a morir por los pecados de su pueblo. Por sus pecados
y los míos. Aleluya. Yo le invito a ponerse de pie, amado hermano. El motivo de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo, el nacimiento de un Salvador. El motivo de la Navidad no es Santa Claus, no son los Reyes Magos, no es el pastel, no son los regalos, no es el arbolito de Navidad. El regalo, el motivo de la Navidad es el nacimiento de Jesucristo.